casa es tuya, puedes entrar, me vacío de mí, me vacío de mí, y sopla tu viento aquí, toma tu trono, ven a reinar, te queremos oír, te queremos oír. Esta casa es tu casa, la dejamos solo para ti, Jesús. Esta casa es tu casa, la dejamos solo para ti, Jesús. Esta casa es tu casa, la dejamos solo para ti, Jesús. Esta casa es tu casa, la dejamos solo para ti, Vamos a ver uno de los apóstoles el día de hoy, de que de la misma manera que con Simón el Celote no hay mucha información acerca de este discípulo, pero es un discípulo bien conocido y se llama Mateo, el discípulo Mateo, el apóstol Mateo. Entonces, es interesante de que en la palabra de Dios, en los evangelios, no hay mucha información, pero el primer evangelio lleva su nombre, escrito por Mateo, ¿verdad? Como apóstol de Cristo Jesús. Pero aún así, en Lucas, en Juan, en Marcos, quizás podemos decir que pues Mateo no quiere hablar mucho de Mateo, ¿verdad? Porque eso sería tal vez preponente, ¿verdad? Que yo voy a ser el evangelio de Jesucristo, pero yo voy a ser el personaje principal. Y es más que nosotros sabemos que por algunos otros acontecimientos que menciona en otro evangelio, de que él trató de realmente tal vez minimizar algunas cosas que él hacía como apóstol, como seguidor de Cristo Jesús. Pero como es Mateo, vamos a escuchar la historia por medio de Mateo, de su de cuando Cristo Jesús lo llamó, ¿verdad? Dice
Mateo capítulo 9, versículo 9, si tiene sus Biblias. Mateo 9, 9 en adelante dice: cuando Jesús se fue de ahí, vio un hombre llamado Mateo sentado en la oficina de los tributos y le dijo: ven tras mí. Y levantándose lo siguió, ¿verdad? De inmediato. Y estando él sentado a la mesa en la casa, entonces hay una transición de la oficina de Mateo, donde él está recibiendo los impuestos, a su casa, ¿verdad? Y estando él sentado a la mesa en la casa, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Entonces, cuando los fariseos vieron esto, dijeron a sus discípulos: ¿por qué come su maestro con los recaudadores de impuestos y pecadores? Y al oír Jesús esto, dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los que están enfermos. Pero vayan y aprendan lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, ¿verdad? Entonces ese es el momento que Jesucristo encuentra Mateo, que era recaudador de impuestos. Si ustedes se acuerdan, la semana pasada nosotros miramos que Simón el celote y un recaudador de impuestos mezclan como agua y aceite. No hay combinación para poder unir tal vez en su condición original, ¿verdad? Como recaudador de impuestos y como un celote. No había cómo unir, mezclar las filosofías de esas dos personas, ¿verdad? De estos dos sujetos. Pero Jesucristo logró unir en un mismo equipo un recaudador de impuestos con un celote. Ahora, un recaudador de impuestos es el que llamar a una persona un recaudador de impuestos era como un insulto. Era como la manera para decir de que es el peor de los peores. ¿Ya? Que eres como un recaudador de impuestos, ¿verdad? Que era una ofensa decir esto a una persona que no era recaudador de impuestos. Era una manera para insultar. Entonces, lo interesante que nosotros podemos encontrar en otros evangelios acerca de Mateo es de que posiblemente pertenecía a la tribu de Leví como judío de nacimiento, su trasfondo. Entonces, porque en Marcos y en Lucas se hace referencia a él por el nombre Leví, ¿verdad? Y no hay una historia como Simón, cuando el Señor cambió el nombre de Simón a Pedro. Entonces es porque cuando el Señor cambia el nombre de alguien en las Escrituras, siempre como hay una historia, el por qué. Entonces no sabemos que Leví se conoció como Leví de antes o después. Simplemente que en algunos lugares la referencia, el nombre que asignan a él es Leví. Y es probable de que asignaron ese nombre, o ese nombre llevaba por el hecho que pertenecía al tribu de Leví. Ahora, nosotros es importante entender algo de la historia de los 12 tribus del Señor, porque en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel está saliendo de su esclavitud y van en rumbo a la tierra prometida, el tribu de Leví, por sus celos, por su
su deseo de servirle al Señor es el tribu que el Señor escogió para ser los sacerdotes, para servir en el tabernáculo. Cada tribu tenía su asignación, su responsabilidad en la nación de Israel, pero el tribu de Leví tenía la responsabilidad grande de llevar a cabo y ser responsables por el tabernáculo del Señor, ¿verdad? Empacarlo, transportarlo, llevar el arca del pacto, todos los utensilios, todos los muebles, todos los accesorios, todo lo que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con el tabernáculo. Era la responsabilidad del tribu de Leví. Por tanto, cuando ellos entraron en la tierra prometida, el Señor había asignado a 11 tribus porciones de territorio en la tierra prometida, ¿verdad? Que esta tribu va a recibir aquí, esta tribu allá. Pero el tribu de Leví no recibieron herencia de territorio. Fueron algunas ciudades asignadas a ellos, ¿verdad? Pero no era su herencia, porque su herencia era la unción del Espíritu Santo. La gran responsabilidad de servir el pueblo de Dios en cuanto a la palabra eran los médicos del tiempo, eran los jueces del tiempo. O sea que ellos tuvieron gran responsabilidad, pero no iban a recibir herencia como este territorio pertenece a los levitas. Ellos también recibieron el diezmo, ¿ya? Como el tribu responsable por el mantenimiento y todo lo que tiene que ver con el tabernáculo. Esto fue responsabilidad del tribu de Leví. Entonces, es importante manejar las responsabilidades del tribu de Leví para ver qué irónico tener una persona como Mateo, que pertenecía al tribu de Leví, yo creo que por naturaleza del pueblo de Israel hubiera sido tal vez más natural encontrar Mateo en el grupo de los fariseos o los saduceos, sirviendo como sacerdote, pero por alguna razón u otra, aunque del tribu de Leví no estaba recibiendo los diezmos, no estaba recibiendo, y quién sabe por qué, porque esto no menciona, solo podemos especular. ¿Por qué? Quizás una ofensa, quizás que la gente no confía mucho. Ya nosotros sabemos de los fariseos, de los saduceos, de las autoridades religiosas en el tiempo, que había poco presencia de Dios en la vida de ellos, y problemas, muchos problemas con los sacerdotes en el tiempo. Siempre cuando Jesucristo entró en conflicto o enojado con alguien, él expresó más que cualquier otro grupo en contra de los fariseos y en contra de los saduceos, ¿verdad? Por su comportamiento, su manera de ser. Entonces, aquí tenemos uno que no está sirviendo como sacerdote, no como fariseo, no como saduceo, sino que está sentado en una oficina donde está recibiendo impuestos de todos los israelitas, ¿verdad? De parte como representante del imperio romano. Entonces, de alguna manera u otra, Mateo ha perdido, es el que tiene su trabajo, ¿verdad? Tiene su trabajo secular, pero no está realmente
en su supremo llamamiento, el supremo llamamiento de Dios. Él está trabajando en algo secular, está trabajando en algo para que realmente tiene mala fama, un trabajo de mala fama. Porque todo el mundo entre los judíos odian realmente los recaudadores de impuestos. Por eso, cuando el Señor, y lo interesante es que viene Jesucristo y dice, sígame, invita a Mateo a seguir o venir en pos de él como discípulo. Es un llamado para Mateo, en lo cual las escrituras nos enseñan que Mateo dejó todo. Y ahora los recaudadores de fondos eran los enemigos de todos los israelitas, pero también de mucho lucro, ¿verdad? Ellos ganaron bien porque por lo general eran estafadores, sobrecobraron los impuestos para poder suplir cualquier necesidad que ellos como persona tenían. Quiero comprar una casa, me pagan tanto, pero necesito más, entonces yo voy a cobrar más a las personas, voy a entregar al Imperio Romano lo que tengo que entregar y el resto yo voy a llevar como mi comisión, como mi bono. Y todo el mundo sabía de que llegar un día y con un recaudador de impuestos que mire, llevo tanto para vender aquí en el mercado y él dice que tanto. Bueno, la semana pasada me cobraron solamente tanto, pero hoy es tanto. Entonces cambiaron constantemente las tarifas y los montos y por eso las personas estuvieron en contra de ellos, ¿verdad? Entonces se puede imaginar de que su círculo de amistades estaba bien pequeño, que realmente los recaudadores de fondos o recaudadores de impuestos se unieron con otros recaudadores de impuestos, porque entre ellos se entendieron. Pero Jesucristo llamó a Mateo mientras que él estuvo en su oficina recibiendo impuestos, y el Señor se acercó y dijo, sígueme. Y él dejó todo para poder seguir a Jesucristo. Ahora, quizás no hay mucho que habla de todo lo que hizo Mateo, pero por algo sabemos que él hizo muy bien. Y es para anotar el ministerio de Jesucristo y escribir todas las historias, observar, escribir, compartir, para poder después escribir todo el evangelio de Jesucristo según Mateo, para poder compartir con nosotros el día de hoy. Entonces, algo sabemos de que en su encuentro con Jesucristo, la vida de Mateo cambió, porque él abandonó. Acuérdense que la semana pasada hablamos de la necesidad de abandonar nuestro pasado. Para poder ser discípulo y seguidor de Jesucristo tenemos que abandonar nuestro pasado para poder encontrar nuestro presente y futuro en Cristo Jesús. Abandonar quién éramos para poder llegar y convertirse en quienes somos en Cristo Jesús. Amén. Y Mateo tenía que hacer lo mismo. Y él dejó todo. Y otros evangelios mencionan de que no era simplemente un refrigerio en la casa. Era un gran banquete que él invitó todas sus amistades. Y todas sus amistades eran pecadores y recaudadores de fondos o de impuestos. Recaudadores de impuestos. Eso fue su círculo. Cuando él iba a tener algo, alguna actividad, alguna cena, alguna fiesta en su casa, este es el grupo que tenía que invitar porque nadie más iba a llegar.
Nadie más iba a llegar a la casa de un recaudador de impuestos. Ni quiere Dios que alguien me pase por ahí viéndome ahí en la casa de Mateo. No quiero que alguien piense que yo estoy afiliándome o alineándome con ese clase de persona. Entonces, es realmente maravilloso lo que Dios puede hacer en la vida de uno que está dispuesto a abandonar todo para poder seguir a Jesucristo. ¿Ya? Entonces tenemos a alguien que debería haber sido miembro del sacerdocio, ¿verdad? Pero era enemigo del pueblo de Israel, recaudador de impuestos y recibiendo impuestos del pueblo en vez del diezmo. Ahora, el enemigo tiene la manera de distorsionar el propósito sobre su vida. Lo hizo con la vida de Leví, Mateo. Amén. Tenía un propósito como levita y era para recibir el diezmo del pueblo, pero más bien estaba recibiendo y cobrando impuestos. Que hay una gran diferencia entre el diezmo y los impuestos que estaba recibiendo. Entonces, el enemigo tiene la manera de cambiar y distorsionar el propósito de Dios en tu vida de la misma manera. Amén. Todos tenemos dones. ¿Cuántos de ustedes tienen dones? Todos tenemos dones, ¿verdad? Los dones del Señor son del Señor. Amén. Los dones del Señor son del Señor y Él da a cada uno como Él quiere dar. Él reparte dones entre su pueblo como Él quiere repartir los dones. Amén. Entonces, el enemigo, Satanás, tiene la capacidad de distorsionar el don que Dios ha entregado a nosotros. Él tiene como desviarnos de nuestro propósito. Él es astuto. Amén. Él es astuto. Entonces, hay muchos adoradores y hasta hay muchos cantantes seculares que comenzaron de cantar ¿en dónde? En la iglesia. Comenzaron de cantar en la iglesia. Pero después que se dieron cuenta que tengo la capacidad, la habilidad de cantar bien, bonito, muchos han sido seducidos por el enemigo a ahora cantar música con letra que deshonra el Señor. ¿Ya? Palabra profana, condiciones de sexo, de abuso. Y eso es parte del plan del enemigo, de distorsionar el don, el llamado, el propósito en la vida de muchos. Elvis Presley, tal vez el más famoso para dar nacimiento al rock and roll en los Estados Unidos en los años 50. Él comenzó cantando en la iglesia. Pero la iglesia no, en el tiempo la iglesia estaba como perdido con la manera, el estilo de él. No lograron ministrar a él en ese tiempo. Y él se desvió hasta que murió adicto a la droga, sobrepeso y no con buena fama durante toda su vida. ¿Ya? Mucho desorden, mucha tristeza. Michael Jackson, otro que el King of Pop, el rey de pop, que comenzó en la iglesia, pero terminó bien perdido. Entonces, el enemigo tiene como distorsionar los planes de Dios para nuestras vidas,
si nosotros no estamos disciplinados en honrar al Señor. Juan 15, 16 dice lo siguiente, Jesucristo hablando: ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los designé para que vayan y den fruto y que su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se lo conceda. Yo los escogí a ustedes y los designé para que vayan y den fruto. Cada uno de nosotros hemos sido escogidos por el Señor y designados para dar fruto. Este es el plan de Dios para cada uno de sus hijos. Amén. Entonces, como yo les mencioné la semana pasada, muchas veces nosotros podemos ver en el cuerpo de Cristo decir que tú no mereces estar aquí en el cuerpo de Cristo por tu pasado, pero la verdad es que ninguno de nosotros merecemos estar en la familia de Dios, pero Él nos escogió y hemos sido designados para, ¿qué cosa? Para dar fruto. ¿Ya? Escogidos y asignados, escogidos y designados para poder dar fruto. Tenemos que seguir a Cristo, salir de nuestra desilusión, porque a veces nosotros sentimos desilusionados, tal vez hemos sido lastimados en la iglesia, quizás hemos sido ofendidos en la iglesia o en la vida, y por la ofensa, por un sentir de desilusionamiento con el propósito de la iglesia, que oramos por algo y no miramos los resultados que esperábamos, entonces resistimos, negamos, rechazamos lo que Dios quiere hacer por medio de nosotros por el desilusionamiento. Entonces, tenemos que seguir a Cristo, salir de nuestra desilusión y entrar en su designio, ¿verdad? Lo que hemos sido asignados en aquello para lo que hemos sido destinados. Porque si nosotros permanecemos, y puede ser que eso es lo que sucedió con Mateo, viendo el sacerdocio, desilusionado con eso, él dijo que en vez de recibir diezmos del pueblo, yo voy a recibir los impuestos, porque me siento desilusionado con lo que es mi propósito y el grupo que está ahí con la misma responsabilidad, que han sido asignados para esto por el otro, y me siento desilusionado. Entonces rechazo esto para poder perseguir el otro, para poder hacer el otro, para poder encontrar otra cosa que es parecido, pero no es el plan de Dios para mi vida. Hasta que viene Jesucristo para decir, sígame, ¿verdad? Él quiere darle la oportunidad de seguir y salir de su desilusión y entrar en aquello por lo que hemos sido destinados. Él quiere entrar en su destino. Permanecer, porque Él dice que han sido escogidos y designados para dar fruto. Y la manera que nosotros vamos a dar fruto es como permanecer conectados a ¿qué cosa? A la vid verdadera, ¿verdad? Nosotros el fruto que vamos a dar tiene que tener un sistema para soportar, para aguantar el peso del fruto que está en el pámpano, ¿verdad? Él es la vid verdadera, nosotros los pámpanos, y hemos sido llamados para dar fruto, ¿verdad? Entonces, permanecer significa practicar la disciplina espiritual. Tenemos que practicar la disciplina espiritual. Dirija tu crecimiento practicando
la disciplina espiritual va a dirigir nuestro crecimiento hacia ser fructíferos en la vida. Pero tenemos que permanecer haciendo cosas de disciplina espiritual. No son cualidades, las disciplinas espirituales son las cosas que hacemos. No son cualidades de carácter en uno. No son los frutos o el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu es el resultado de la disciplina espiritual. Cuando nosotros somos disciplinados espiritualmente, habrá fruto del Espíritu en la vida de nosotros. Son actividades que haces que te permiten permanecer conectado a la vida. Nosotros necesitamos ejercer la disciplina espiritual para permanecer conectados y dar buen fruto. Porque el enemigo siempre anda buscando cómo desviarnos de nuestro propósito. El enemigo siempre vive para usar o aprovechar de un don que Dios ha puesto en nosotros y usarlo para el reino de las tinieblas. Nos quiere engañar. Amén. Él es engañador y siempre anda engañando el pueblo de Dios. Entonces, 1 Timoteo capítulo 4 versículo 7 dice Pablo de Timoteo: pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas, más bien disciplínate a ti mismo para la piedad. ¿Verdad? La disciplina es importante para la piedad. La disciplina es importante para que nosotros podamos andar en el Espíritu, haciendo y cumpliendo con nuestro propósito espiritual. El hierro con el hierro se afila y un hombre acusa a otro. Nosotros, mira, hay disciplinas que nosotros necesitamos adquirir, practicar, para que el enemigo no puede traer o infiltrar en la vida de nosotros el desilusionamiento, la decepción. Me siento decepcionado, me siento desilusionado con esto, con el otro. Muchas veces cuando hay problemas matrimoniales es porque hemos dejado de practicar las disciplinas espirituales y el enemigo entra para tomar un lugar, para aprovechar y traer hasta desilusionamiento en el matrimonio. Porque hemos dejado de poner el Señor en el centro del matrimonio. Y cuando no estamos dispuestos a poner el Señor en el centro del matrimonio y proteger, ejercer las disciplinas espirituales para garantizar de que Él permanece en el centro del matrimonio y que tenemos buena conexión con Él, el enemigo siempre va a buscar cómo traer separación, desilusionamiento en el matrimonio. Y ya de pronto estamos dispuestos a tirar la toalla y olvidar de un compromiso que hicimos el uno con el otro y también con el Señor. Porque el matrimonio es un compromiso entre dos personas y el Señor, el cordón de 3 dobleces. No se rompe fácil. No dice que es imposible romper ese cordón, pero no se rompe fácil. ¿Por qué? Porque si hay dos que están dispuestos a tirar la toalla, ahí está el Señor diciendo que no vamos a tirar la toalla. Porque yo también estoy en ese cordón de 3 dobleces. ¿Ya? Y Él no va a desprender fácilmente de ese cordón de 3 dobleces.
Él va a luchar para mantener ese matrimonio en pie. ¿Por qué? Porque es un compromiso y un pacto. Y el Señor, con los pactos, es el Dios de pactos. Él es un Dios que cree que los pactos no son para romper. Amén. Entonces, siempre cuando abandonamos o descuidamos las disciplinas espirituales, estamos poniendo en peligro cada área de la vida. Y posiblemente lo que pasó con Mateo, ¿verdad? Descuidó su llamado, su propósito como Leví, como tribu de Leví. Y abandonó todo eso para poder hacer otra cosa, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son algunas disciplinas que nosotros necesitamos practicar? Rápidamente, la oración. Eso es fundamental, eso es la línea de comunicación entre nosotros y el Señor. Tenemos que orar diario y no 3 veces al día, desayuno, almuerzo y cena. Eso no es la oración. La oración es otra cosa. Aquí los lunes a las 6 en la noche tenemos oración. No es solamente venir los lunes a las 6 para orar. La oración es una disciplina. Estoy hablando de cosas que nosotros podemos hacer con frecuencia. Disciplina es disciplina. Amén. La oración, la lectura de la palabra de Dios. Muy importante. Tenemos que leer la palabra de Dios, pero no solamente leer la palabra de Dios, también meditar en la palabra de Dios, porque son dos cosas diferentes. Leer es una cosa, meditar es otra cosa. Leer, tenemos la Biblia abierta aquí o en el celular y estamos leyendo la Biblia, pero meditar es tomar la palabra de Dios que hemos leído y después dejarlo aquí mentalmente trabajando en nuestra mente. Meditar en la palabra de Dios. ¿Qué significa este versículo para mí? Amén. Eso es la meditación en la palabra de Dios. La adoración es importante, es una disciplina, adorar, personal y corporativa. Algunos de ustedes necesitan aprender cómo adorar al Señor aquí en la iglesia. Amén. Si amamos al Señor, ¿por qué nos cuesta expresar nuestro amor? Yo miro a veces ahí en el tiempo de la alabanza y oración. Hay algunos que están saltando, brincando, que están adorando al Señor, y hay otros que están. ¿Amas al Señor? Sí. Avisa tu rostro, porque tu rostro todavía no ha sido convencido que amas al Señor y está aquí para adorar al Señor. Avisa el resto de su cuerpo de que eres seguidor de Jesucristo y amas al Señor. Avisa, por favor, el resto, porque si es solo aquí y nos llega al corazón, no vamos ese es el viaje más largo que tiene que haber. A veces el pensar de amar al Señor y adorar al Señor, mentalmente sabemos que tenemos que hacerlo, pero no entrar en el corazón todavía y tenemos como una expresión, un semblante como alguien que está desilusionado con el Señor. Entonces aprende cómo adorar al Señor a pesar de tu circunstancia. ¿Ya? A pesar de lo que está atravesando o pasando, aprende a adorar al Señor. Amén. Otra disciplina que es importante que estamos ejerciendo es el dar, ¿verdad? No solamente el diezmo, pero dar de nuestro tiempo, talento, tesoro. Damos al Señor. La generosidad es algo que el Señor espera de sus hijos, ¿verdad? Que seamos generosos en dar de nosotros, servir, buscar dónde servir en la iglesia. En cada ministerio hay necesidad, ¿verdad? A veces nosotros necesitamos sanidad para poder servir en ciertas áreas, está bien, pero procura tu sanidad también. Acuérdese de que no tenemos que esperar que el ángel viene para mover las aguas. El milagro, tu sanidad, el precio ha sido pagado para que seas sana de su corazón, que el Señor sana su corazón, que el Señor sana su mente,
que el Señor sana su pasado, es el que hay que procurar de hacerlo. El paralítico por este pozo había pasado toda su vida allá. Porque a veces cuando viene el ángel y mueve las aguas no hay nadie para ayudarme. Entonces pasó años ahí esperando, pero nunca hizo nada y está en el momento preciso con Cristo Jesús para recibir su sanidad y hasta que no ha encendido el foco todavía aún. Tu milagro, estamos en un ambiente de milagros. El Señor puede mover en tu vida. Entonces, para servirle al Señor es parte de las disciplinas que nosotros tenemos que ejercer. El ayuno, tenemos que ayunar. No solamente cuando hay un ayuno de la iglesia, cuando el pastor dice que hay que ayunar. Como hijo de Dios, si tú sientes que aquí necesitamos romper algo, aquí necesitamos ayuna. Es decir, que un día o unas comidas o redes sociales, es decir, que hay muchas formas de ayunar, ¿verdad? Dedicar tiempo al Señor, de alejarnos tal vez de todo lo que en el mundo que trae confusión y distracción en la vida, que podemos alejarnos de eso para enfocarnos en el Señor. El ayuno es una disciplina espiritual. La comunión, estar aquí en la iglesia. Amén. Estar presente, no dejando de congregar como es el costumbre de algunas personas. Algunas personas su costumbre es estar aquí y después desaparecer y luego aparecer y luego desaparecer y luego aparecer nuevamente. Yo he tenido gente que me dice que va a mi vecino a su iglesia. ¿Y cómo se llama? Fulano. Lo siento. No sé quién es fulano porque y me muestra, no, de verdad, dice que viene a la iglesia de nosotros. Sí, ok, lo voy a buscar. O gente que inviten un amigo o un compañero de trabajo a la iglesia y el día que viene el invitado no está el que invitó. Y se dan cuenta de que esa persona no es muy fiel en la iglesia. Entonces, no dejando de congregarse como es costumbre de algunos. Y puedo decir algo aquí, en amor, como su pastor, quiero decir esto. Ya sabe que el culto aquí comienza a las 9, ¿verdad? Este primer culto comienza a las 9. ¿Ya? No a las 9:15 ni a 9:20. Muchas veces a las 9 estoy mirando y tenemos como 10 personas aquí. Termine el tiempo de alabanza y oración, subo aquí y ¡wow! ¡Qué milagro de panes y peces! Una multiplicación milagrosa que sucedió en el tiempo de alabanza y oración. Pero yo les invito a llegar a tiempo. Amén. Creo que parte de la disciplina dice que si la iglesia es importante y si queremos enseñar a nuestros hijos que la iglesia es importante, de la misma manera que no vamos a llegar al cine media hora después que comience la película, no debemos de llegar a la iglesia media hora después que comience el culto. Amén. Porque si les cuesta a las 9, ya sabe que a las 11:30 tenemos otro que puede venir a la misma hora y esperar allá en el granero y esperarnos que comenzamos a las 11:30, ¿verdad? Pero yo creo que parte de la disciplina, cuando hay cosas que son importantes, vamos a llegar cuando es cuando es la hora de llegar. No vamos a llegar tarde, ¿verdad? Honramos al Señor de esa manera. Honramos a los que están congregando con nosotros también. Honramos el equipo de alabanza y oración que han practicado y preparado para poder preparar nuestros corazones un ambiente para que hay milagros, para que hay un mover de Dios. Amén. Entonces, hay disciplinas que nosotros necesitamos practicar para a veces salir de lo que estamos haciendo para poder abrazar lo que es nuestro supremo llamamiento de Dios. Y termino con esto. El apóstol Pablo dice en Filipenses 3:14, él dice: prosigo
hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Tenemos que abandonar nuestro pasado, extendernos, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y este supremo llamamiento es nuestro propósito. ¿Por qué estamos aquí? Mateo estaba trabajando en una oficina recibiendo impuestos, pero tenía otro propósito. Y ahora nosotros tenemos el Evangelio de Jesucristo, según el apóstol Mateo, como primer libro del Nuevo Testamento, para ayudarnos a conocer la vida de Cristo Jesús. Amén. Y a través de hombres como Mateo, nosotros ahora tenemos ese panorama del ministerio, la vida y el propósito de Cristo Jesús, su manera. Y Mateo, su evangelio está escrito para el pueblo judío principalmente, para mencionar todas las maneras que Jesucristo cumple las profecías mesiánicas, tantas que están en el Antiguo Testamento, la manera en que Jesucristo cumple con cada uno. Esto es su supremo llamamiento, ¿verdad? De escribir una carta, un evangelio para poder convencer, para poder presentar los hechos al pueblo judío de la manera en que Jesucristo cumple con las profecías mesiánicas. Y esto es grande. Por eso tenemos judíos hasta el día de hoy que reciben a Cristo Jesús como Señor y Salvador, porque pueden ver la manera en que Él cumple con esas profecías. Amén. Entonces yo les quiero animar, pónganse de pie. Yo les quiero animar de abandonar su pasado para poder abrazar su presente, quién eres en Cristo Jesús, y poder encontrar su supremo llamamiento, su propósito. Algunos de nosotros estamos, ¿por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito aquí en la tierra? A veces nosotros necesitamos pasar por momentos difíciles, pero cuando Jesucristo nos invita a seguir, sígame, ¿verdad? Venid en pos de mí. Nos está invitando a salir de nuestro desilusionamiento para poder encontrar nuestro propósito, nuestro supremo llamamiento. Prosigo, extendiéndome, prosigo hasta poder alcanzar mi supremo llamamiento, el premio, porque es un premio. El premio y el título más grande que nosotros podemos obtener en el reino de Dios es siervo. Alguien que sirve al Señor, alguien que sirve el pueblo de Dios. No es apóstol, ni profeta, ni pastor, ni anciano, ni evangelista, ni maestro, es siervo. Entonces yo les invito el día de hoy a abrazar y aceptar el hecho de que hay disciplinas espirituales que necesitamos ser más diligentes en practicar para evitar el desilusionamiento que nos puede desviar, que nos puede llevar por el mal camino, pero dejando que el Señor Jesucristo sea la roca sobre la cual estamos edificando nuestras vidas. Amén.
Señor Jesús, venimos delante de su trono el día de hoy, en esta mañana, para agradecerte, Señor, por todo lo que has hecho y lo que harás. Amén y amén. Amén, amén. Bueno, un aplauso al Señor.